Bueno, estamos aquí reunidos con el maestro David Concha Mármol. Él es maestro en música y con énfasis en corno y es el corno principal de la Sinfónica del Valle, tengo entendido, o me corrige maestro, De la banda departamental del Valle. la banda departamental del Valle. Perfecto. Aquí estamos como en una entrevista que di en la emisora de la Universidad Cooperativa hace unos años y la presentadora me presentó como Francisco Antonio y yo le dije Francisco Elvin. Así que ahí comenzamos inventando un poquito. Bueno, maestro, comencemos eh, contándonos sobre su carrera musical. ¿Qué le inspiró a convertirse en músico, maestro? Bueno, maestro, mi familia, la familia Concha y la familia Mármol, por parte de mamá y papá, tenemos una vena y una tendencia a lo artístico. Por parte de mi familia, pues mi papá, por parte de mi apellido de los Concha, mi papá, él es músico, él es profesor de educación artística y educación física. Mi tía Norma, que es una de las hermanas menores de mi papá, es poeta, eh, y la vena artística por parte de los Concha, pues ha estado muy presente. Hay muchos músicos, dibujantes, etcétera. Y por parte de mi mamá, tengo un tío que tiene un grupo folclórico, y varios primos también. Entonces, digamos que por ese lado, en la parte artística, siempre ha estado en las venas, pero yo, digamos que yo soy el menor, nosotros somos dos hermanos, ambos músicos. Nosotros desde pequeños escuchamos a mi papá cantar, con la guitarra, en la casa, y digamos que nos gustaba mucho cómo mi papá le cantaba a mi mamá o le cantaba o hacía pues lo que a él le gustaba, y por ahí nos fuimos yendo. Eso es más o menos, estamos hablando de cuando yo tenía más o menos unos 4 años de edad, que empezamos como a los indicios de a gustarnos. Sin embargo, yo me fui un tiempo por el lado del deporte hasta la edad de 12 años que decidí realmente, irme por el camino de la música, a aprender en serio, porque él sí lo había aprendido, tanto en la iglesia de Congregación Mita como por parte de mi papá, pero no lo era como en serio, era como por gozar, como por hacer, pero me tomaba muy en serio el deporte. Pero ya a la edad de 12 años decidí que esto era lo que yo quería, porque vi a mi papá en un escenario, en el Teatro Jorge Isaacs, sí, en el Teatro Jorge Isaacs, en una presentación con un colegio, y me gustó mucho la energía, cómo aplaudían a mi papá, cómo evocaban como su nombre para que repitiera cuando él cantaba sus boleros. Y eso me quedó mucho en la retina, esa experiencia, y decidí, le dije a mi papá, papá, pues quiero aprender música, y ahí empezó todo. Perfecto, perfecto, maestro. Eh, ¿Puede contarnos, maestro, sus influencias musicales? ¿De dónde Bueno, vinieron, qué influjos, qué maestros artísticos, qué maestros de música, qué músicos han influido en su carrera musical y cómo esas influencias han dado frutos en su carrera? bueno, eh, al sol de hoy, a mis 32 años ya, me di cuenta de tres músicos que influyeron bastante a la edad de 12 años. Cuando le digo a mi papá que quiero estudiar música, pues él me ingresa al conservatorio a estudiar algo que se llama el bachillerato musical. Allí obviamente pues te enseñan y te muestran un ámbito que no es conocido para mí en ese entonces,
y conozco tres personajes grandes de la literatura sinfónica. Entre esos el maestro Karajan, Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín, influenció bastante en el gusto, sobre todo escuchar las sinfonías, escuchar las óperas y eso, influyó bastante en mi gusto, en mi querer hacer eso. Eh, en el instrumento, porque yo entré fue con el saxofón, no entré con el corno. Con el instrumento conocí a una persona a través de mi hermano, que se llama Hermann Baumann, un compositor alemán que todavía está vivo. Y él, la forma en que toca el instrumento, te llega, te toca las fibras, el sonido. Él fue el que dice, no, yo quiero ser cornista gracias a ese señor y quiero tocar como él o mejor, si es posible. Y, eh, y otra persona que se llama Evgen eh, Kishin, que es un pianista, eh, los conciertos de Tchaikovsky, las sonatas y los nocturnos de Chopin, las sonatas de Beethoven, para mí fueron muy influenciantes. Yo quería como esa forma de expresar la música como ellos. Obviamente a medida que fui creciendo, pues conocí más gente, más personas que me influenciaron, que puedo decir con libertad. Ya a la edad de más o menos unos 18, 19 años, que es un cornista que se llama Radek Bauer, un director que se llama Claudio Abado, Barenboim, Daniel Barenboim, incluso quien fue mi profesor cuando estuve en Alemania, el maestro Samuel Seidenberg, y pues son los que realmente me han influido en mi carrera. Perfecto, maestro. Oyéndolo hablar, expresó algo que me llamó mucho la atención, la literatura sinfónica o la literatura musical. ¿Podría aclararnos un poquito para los no expertos qué es eso de literatura sinfónica o literatura musical? Bueno, como tú sabes, la literatura como tal, pues es escribir, ¿no? Es la escritura, ¿no? En texto, es un texto, ¿cierto? Y la música también tiene un lenguaje, ¿sí? En el caso de los libros de literatura, el lenguaje son las palabras, ¿sí? Hay una forma de escribir de X literato, por decir Pablo Coelho, pues qué sé yo, ahorita hay bastante, ¿no? El maestro mismo Gabriel García Márquez. Entonces, de acuerdo a esa forma de escribir, hay una manera de utilizar esa literatura. En el mundo sinfónico o en la música como tal, también existe una literatura, existe una forma con la que tú, en este caso, interpretas lo que ya está escrito, ¿sí? Entonces a eso le llamamos literatura, porque es una forma con la que X persona, X maestro, interpreta lo que ya está escrito, ya sea las sinfonías de Beethoven, las sinfonías de Mozart, los poemas sinfónicos de... Entonces, él ya genera su propia literatura, con lo que la información escrita, tú generas una idea, un lenguaje, y haces tú esa idea propia y la transmites. Eso es lo que llamamos literatura sinfónica. Es una expresión bastante, digamos que usada en nuestro medio, pero es nueva para el público. Pero sí, a eso me refiero con la literatura. Es como tú coger una idea escrita de Pablo Coelho y tú la interpretas y sobre eso escribes algo, ¿no? Y esa es Ujú. tu literatura. Y lo mismo pasa. Entonces tienes una idea de Beethoven, la Sinfonía Novena, y tú la lees y la lees y la lees, la estudias y la estudias, llega el director y dice, bueno, me la sé, ahora voy a hacer, ponerle mi firma. Entonces eso te genera un lenguaje distinto, ese lenguaje diferente. Entonces eso es lo que hacemos con la interpretación, que es de lo que hablamos de cuál es la literatura de la música. Gracias, maestro, por ilustrarnos un poco sobre música. Eh, una pregunta, maestro Concha, que me llama la atención, me está dando vuelta en la cabeza hace un ratico. ¿Ha sacado algún álbum?
de piezas musicales con su interpretación, en proceso de interpretación del maestro Concha? Estoy en eso. No lo he hecho, no me había tomado como la idea. Estoy en ello, estoy en este momento en un proceso de investigación de compositores colombianos que le escriben al corno, que ya hay, pero no se conoce su música. O sea, no hay un material audiovisual o un material eh, auditivo de dichas composiciones. No lo he hecho antes porque no tenía las herramientas técnicas y no me sentía como en la capacidad técnica de ejercer un proyecto, ya sea con lo que, porque si tú miras, tú puedes buscar X cornista o X compositor y hay ya muchos álbumes sobre las obras del corno de la literatura universal del corno. Están los conciertos de Mozart, muchos los han grabado y excelentes versiones. Entonces tú te pones a mirar para qué, tú qué puedes generar grabando otra vez lo mismo. Sí, una idea diferente, puedes impactar tu idea, pero no generas nada nuevo. Entonces me puse como en la tarea, que empecé este año, de recolectar esa información. Ahí resulta que tenemos un compositor caleño, Álvaro Ramírez Sierra, que tiene música increíble para corno que nunca se ha estrenado y no se conoce. Y le escribió y está allí en la biblioteca, por ejemplo, ahí aguantando polvo. Entonces yo la cogí yo, ¿no? Y la estudié y me la sé. Y dije, bueno, se me puede quedar en un concierto, no se me puede quedar allí, tengo que grabarlo. Entonces tengo un amigo que tiene un estudio de grabación y entre los dos empezamos como ese proyecto. Está todavía como recopilación de la música y ya después empezamos a grabar. Hay compositores caldenses, hay compositores de la zona del Caribe, de forma académica, ¿no? Y la idea es como ese álbum pues se pueda materializar, que es pronto. A finales de este año ya creo que empezamos las grabaciones. Todo en función de música colombiana. Sí, 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 señor. O sea, toda esa música es académica, pero con ritmos colombianos, pasillos, boleros, bambucos, pero son escritos para el corno, ¿me entiendes? Corno y piano, hay unos que tienen corno y acompañamiento de batería, guitarra, tiple, eso. Pero sí es ¿Qué tan música colombiana. difundida es qué tan difundida es la música colombiana a este nivel, a nivel de música instrumental, de este tipo de trabajos de música escrita? ¿Qué tan difundida es? Como, ¿qué tantos maestros como usted, maestro Concha, han tomado la decisión de hacer un proyecto como el que usted está haciendo? Grabar un álbum, mostrarle al mundo esos compositores colombianos que han hecho cosas extraordinarias y que de pronto, como usted me lo dice, están grabados, están guardados ahí en la biblioteca y qué bueno sería que el mundo entero se diera cuenta ahora con estos medios digitales a través de los cuales se puede llegar a todo el mundo, eh, que existe todo este trabajo extraordinario. ¿Qué tanto se ha difundido? ¿Qué tanto se ha hecho trabajo como este? De grabar álbum, de buscar algún mecanismo de hacer que esta composición de música colombiana llegue al mundo. Perfecto. Nosotros tenemos que agradecerle los colombianos que estamos en este género de la música sinfónica, agradecerle mucho la pandemia. Después de la pandemia, la música colombiana tuvo un nivel mayor al que tenía. Hay un gran abanderado en el nivel sinfónico, que es el maestro Eduardo Carrizosa en Bogotá. El maestro ha hecho pues, investigaciones, tiene proyectos de investigaciones, grabó con la Sinfónica Nacional de Colombia un CD de música colombiana que no se conoce.
Normalmente, incluso mi agrupación a la que yo pertenezco, que tengo el honor de ser su principal ahorita, desde el 2021, eh, tocamos cada concierto, ¿sí? Pero se queda en el concierto, música colombiana. La Filarmónica de Cali también lo hace, la Filarmónica de Bogotá tiene un Grammy con música colombiana. Y ahorita la Filarmónica de Medellín también ganó un Grammy, pero no recuerdo si hay música colombiana, pero no sé si exclusivamente música colombiana. Creo que es música latinoamericana, pero hay música colombiana en ella. Pero sí hay músicos, clarinetistas, trombonistas, trompetistas, que se están dedicando a grabar y hacer un poquito más visible la música colombiana como tal. Eh, Ahorita sí ya se está notando más hacia el mundo, hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia el Asia. Se está escuchando la música colombiana, tanto académica como folclórica, normal. Está escuchando la música colombiana, tanto académica como folclórica, normal. O sea, Entonces, que pero eso, que la coyuntura de la pandemia ayudó un poco a que se exactamente, pudiera porque mostrar. estaba un poco en el olvido social, ¿sí? Está tornándose como en el colectivo, se nos estaba olvidando esas tradiciones. Tenga. Hay dos cosas que ha dicho el maestro aquí que me generan dos preguntas, ojalá no se me olviden. Eh, colectivo social, me genera Ujú, allí una cosita y una preguntita sí, interesante. Y la otra es investigación. Ayer estaba hablando con el maestro Juan Carlos Pereira, sí. un músico que estaba formándose el doctorado en música, y él me hablaba de eso, de investigación, de que su área era la investigación. Y ahí me surge una pregunta, ¿qué es la investigación musical? Ok. ¿A qué se refieren ustedes los músicos cuando hablan de investigación musical? Bueno, mira, se imagina Sí. como a Humboldt por allá, o como los investigadores de biología o de otras cosas, pero en música no sé cómo se definiría eso. Es un poco parecido a la química, ¿sabes? Solo que eh, hay dos tipos de investigación en la música. Uno, que es el tema social, o sea, el impacto social de la música con X proyecto. Entonces tú investigas ese impacto con X proyecto musical en X sociedad. Entonces digamos que ese es un punto de la investigación. Digamos que se vuelve un poco más como en el ámbito psicológico, sociólogo. La música en ese proyecto, en las investigaciones, tiene dos. Ahora viene la parte como la química, ¿no? De cómo encontrar la solución a los virus, etcétera. En este caso es encontrar música que no se conoce, encontrar compositores que tienen el oficio, pero no se ha tocado nunca su música. Entonces uno se va a los conservatorios, uno se va a las escuelas de música, uno se va y pregunta quién es compositor o a quién le gusta componer. "No, yo tengo estas obras, yo tengo esto", y tú empiezas a escucharlo y eso te genera una investigación. Bueno, tú empiezas a preguntar a qué se inspiró, a qué se debe, y ahí empieza esa investigación y empiezas a probar, empiezas a, bueno, aquí de pronto podrías probar X sonido, y empiezas a investigar, a crear con ese compositor nuevas formas de oír, nuevas formas de escuchar. Y eso tiene otra ramita, y es que, por ejemplo, yo, que es lo que estoy haciendo ahorita, ahorita hay un amigo que es compositor, como cuando te hablaba del álbum, y le dije, bueno, ¿por qué no haces una obra inédita para mí? Y nos sentamos, digo, listo, hágale. Y nos sentamos, mira, prueba estos sonidos, prueba estas atmósferas. Entonces empezamos a investigar las partes sonoras, ¿no? Creo que químico no tanto, sino como la parte física, ¿no? Físico, como que este sonido, si yo pongo la mano así, cómo suena, si yo lo pongo no sé qué. Y esa es la forma de investigación. Entonces tiene varias ramas en la música, ¿cierto? Y es el impacto social de que genera X proyecto. Uno, como entrar a ver qué compositores hay que no se han escuchado, que no tienen el espacio, porque compositores hay maestros y hay bastantes, solo que no tienen el espacio para mostrar su música. Y el otro es, bueno, tienes un amigo o tienes tal compositor, te llama, te pones en contacto y crean música.
Esas son las maneras de investigación como tal. Hablando, ahorita oyéndolo, maestro, el impacto social, Ujú. me surgía la otra pregunta. La música sinfónica, la música instrumental, por mucho tiempo ha sido como vista como una música más bien de élites, más bien elitista, más bien de ciertos intelectuales. Pero yo pienso que el arte debe acercarse a la sociedad en general. ¿Qué Sí, se está haciendo para que la música sinfónica en Colombia llegue al común de la gente y qué tanto se ha logrado? bueno, te puedo hablar desde lo que conozco. Em, Se están logrando cosas muy interesantes a nivel social a través de los apoyos del Ministerio de Cultura. Porque, seamos honestos, o sea, la palabra élite suena tan fuerte, pero todo necesita un recurso humano y económico para tú llevarlo a X sociedad. Eh, Ahorita mismo, por ejemplo, en la banda departamental, estamos con esos proyectos, pero a nivel departamental, que es llevar la música colombiana de manera sinfónica a X poblaciones, en este caso municipios, que no tienen en su diario vivir o digamos que en sus sistemas, ¿sí? Social, económico, la posibilidad de escuchar música sinfónica. Entonces se une ayudas económicas por parte de los entes estatales y tenemos el recurso humano, que es la banda departamental, para llevarlo a eso. No solamente lo está haciendo la banda departamental del Valle, ahora lo está haciendo la Orquesta Sinfónica Nacional, llevando la música sinfónica. Estuvieron en Yopal, estuvieron en Guaviare, estuvieron y están acercando a la gente del común, digámoslo así, la gente de a pie, digámoslo así, esa música que ellos tenían con Lucho Bermúdez, en una rocola escuchaban, o que el papá se sentaba a cantar boleros, o el abuelo en la guitarra, escucharlos de manera sinfónica, pues eso está atrayendo a ese público y genera una demanda, porque entonces ya es como un círculo vicioso positivo. O sea, lo llevas, lo muestras y la gente lo aclama, entonces ya generas una necesidad, ¿cierto? Entonces la misma persona, la misma población genera la necesidad de que te vuelvan y te tengan en cuenta. Entonces el Estado ya no se hace el de los oídos sordos, sino que te lleva a la orquesta, está el recurso humano y siempre te mantiene allí Ha en habido eso. una acogida por parte Exacto. de la población. Sí, sí, y está pasando. Incluso hasta ahorita la Filarmónica va a ir también a las cárceles por estas cuestiones sociales, como para generar como cierto impacto positivo en las personas, como que no todo sea eh, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o del estudio, lo que sea, sino que tengas Con como la un enfoque. rutina. Exacto, sí, y eso pasa mucho. Incluso colectivos de teatros, de títeres, de diseños, pasa igual, o sea, necesitas como que el Estado, o sea, necesitas el recurso económico, lastimosamente, pues esta es la actualidad, pero pues tienes el recurso humano con el artista y el artista siempre va a decir que sí, nunca va a decir que no, porque nosotros vivimos desde el público, entonces nuestro quehacer es el público. ¿Sí? ¿Cómo yo hago para que tú, que te gusta el arte o la música o que quieres desligarte un poco de tu rutina, te sientas bien en una hora, en X o en 40 minutos con lo que estás haciendo? Entonces, esa es nuestra razón de vivir.